Muy bien, gente, qué ilusión estar acá hoy. No me cabe el corazón en el pecho de tanta alegría y de tanta ilusión de vivir ese momento. Es nuestra primera reunión en ese espacio y Dios ha sido muy bueno con nosotros y es una alegría compartir ese momento con todos vosotros. Muchas gracias por ustedes que nos están visitando, que vinieron a apoyar ese nuestro primer día. Nuestro corazón se llena de alegría de poder compartir un momento como ese. Pero a lo mejor para las personas que quizás no saben muy bien de lo que va el servicio de una iglesia evangélica o una iglesia reformada como somos nosotros, lo que hacemos acá se trata de la Biblia. Todo lo que decimos, todo lo que hablamos y hacemos está basado en la Biblia, no por otra razón también nuestro nombre contiene ese detalle, ¿sí? Pero lo hacemos porque creemos que Dios habla en palabras humanas a través de la Biblia. La Biblia es lo que Dios quiere decir para nosotros en un lenguaje que nosotros podamos entender. Pero hay una peculiaridad con la palabra de Dios, hay una peculiaridad con la Biblia. Nosotros creemos que el autor de esas palabras nos escucha, que vive adentro de nosotros. Entonces tenemos una ventaja increíble, que es cómo interpretar ese texto. Podemos pedirle ayuda a su propio autor. Entonces, antes de que empecemos a entender todo lo que hemos leído, la palabra de Dios que ha sido leída, te invito a que bajes tu frente para que tengamos un momento de oración para pedirle a Dios que hable con nosotros. Padre Celestial, muchas gracias por ese día. Muchas gracias porque podemos estar acá compartiendo de tu palabra. Gracias porque no nos dejas a tientas sobre lo que debemos hacer y tampoco nos dejas dudas de quiénes somos y de cuál es nuestra identidad, Señor. Te pedimos que en el día de hoy abras nuestros ojos para que podamos entender lo que quieres decir a través de tu palabra, que uses tu palabra para edificar tu iglesia, Señor, para tocar corazones y para glorificar tu nombre. Estamos acá esperando escuchar de ti, Señor. Entonces habla, que las palabras que salgan de mi boca sean agradables a ti en ese momento, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si ya has pasado por aquella situación molesta de a lo mejor ves a alguien de lejos que te está saludando y lo empiezas a saludar y luego te das vuelta y ves que estaba saludando a alguien atrás de ti y no era contigo la cosa y pasas aquella vergüenza, aquella cosita en la boca del estómago acá, aquella vergüencita ajena, ¿no?, de uno mismo. O a lo mejor ya estuviste en una conversación y entendiste mal una palabra y luego diste una respuesta que no tenía nada que ver con nada. Como un video famoso de una cita entre un chico y una chica y el chico intentando sacar tema con ella dice, ¿eres de allí? Y la chica responde, no, soy de Murcia, ¿no? Entonces no entiende muy bien y luego da una respuesta que te da vergüenza otra vez por una incomprensión. O mismo cuando estás seguro de lo que está pasando y la verdad está pasando otra cosa. Mandas un mensaje a tu pareja y tarda en contestarte y ya te enfadas y ya le mandas un mensaje ya con todo tu enfado reflejado en tus palabras y cuando vas a ver fue atropellado o algo así o se pasó algo que totalmente justifica porque no te contestó. En todas esas situaciones, que a veces nos pasan, a veces no, creo que se puede entender que muchas veces nosotros estamos segurísimos de lo que está pasando en nuestro alrededor o en las situaciones que estamos viviendo, pero al fin lo entendimos mal. Al fin nos equivocamos y como consecuencia hacemos el ridículo o somos injustos por ese equivoco con otras personas. Y creo que, pensando en el texto que leímos hoy, es exactamente lo que pasa con la mayoría de las personas que leen ese texto. Pero antes voy a ponerles un pelín de contexto. Hoy, aunque estemos de estreno acá en ese lugar, estamos en verdad en el medio de una serie de mensajes en la que estamos discutiendo de lo que va la vida, cuál es el sentido de la vida o cómo debemos vivir. Y para eso estamos viendo lo que dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia en una ciudad antigua llamada
Colosas, una ciudad que, a pesar de estar lejos culturalmente y temporalmente, en muchas cosas lidiaba exactamente con lo que nosotros lidiamos ahora. Lidiaban con, por ejemplo, sufrimiento en la vida, o anhelaban cosas como paz, provisión, aceptación, ¿sabes? Cosas que uno lo vive hoy en el siglo XXI acá en España, ¿sí? Por eso creemos que lo que dice el apóstol Pablo ahí es profundamente relevante y aplicable para nosotros. Sin embargo, a lo mejor escuchando esa lectura del texto de hoy, y particularmente de ese texto de hoy, puedas creer que lo que dice ahí se parece demasiado a lo que ya esperarías del discurso en una iglesia. Hay un discurso de gente que es intolerante y de gente que es reprimida, diciéndonos que debemos contener nuestros impulsos sexuales y tenemos que ser muy, pero que muy buenitos y portarnos muy, pero que muy bien, ¿no? Al fin y al cabo, no es eso mismo la religión. Al fin y al cabo, no es portarse bien para que Dios, o el nombre que le quieras dar a la divinidad, no me eche a sufrir en el infierno, o el nombre que le quieras poner al castigo eterno. ¿Será que no es eso la religión? Pero así como los ejemplos que puse en el comienzo, creo que en esta mañana lo que quiero proponerte es que a lo mejor estamos muy seguros acá de algo que no es la realidad. Interpretamos de una manera muy segura algo que a lo mejor no es lo que Pablo está queriendo decir. Nuestros sesgos y nuestras suposiciones nos hacen ver un texto como ese de una manera equivocada, de una manera a concluir cosas que son lo peor que podríamos concluir. Sin embargo, aquí también el tema de lo que Pablo va a hablar tiene que ver con tres cuestiones que otra vez son muy cercanas a nosotros. Son cuestiones que tienen todo que ver con nuestra vida y nuestra sociedad hoy día. Pablo va a hablar de quién soy, Pablo va a hablar de cómo actuar y Pablo va a hablar de cómo relacionarme. Para ponerlo en una palabra, para resumir cada punto en una palabra, Pablo va a hablar de identidad, de acción y de comunidad. Así que quiero ir al grano y empezar por el punto que molesta. Vamos al punto de la acción, de cuando Pablo dice, no hagas eso. Cuando Pablo da una orden explícita. Él va a dar instrucciones claras y va a decir lo siguiente. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Ese texto dice cosas que están muy claras. Pablo va a decirnos que hay impulsos que debemos hacer morir, que hay cosas que debemos dejar de ser y dejar de hacer. Pero ¿cuál es el centro de esas cosas? Acá tenemos un listado de cosas. ¿Será que fueron cosas aleatorias que salieron de la cabeza de Pablo y Pablo empezó a escribir lo que le salía de la cabeza? No, hay un centro, hay una conexión entre todas esas cosas. ¿Pero qué tiene que ver la avaricia con la inmoralidad sexual? Tiene un elemento en común. Hay dos niveles para eso, pero creo que hoy, para no alargarnos mucho, vamos a conseguir ver uno. Y el primer nivel es el egoísmo. Todos esos casos, todos esos pecados, todas esas advertencias, nosotros damos salida a nuestro descontrol emocional y físico y para eso tenemos que usar a otras personas y uno no tiene que ser experto para ver cómo uno usa a otras personas en cada una de las cosas que dice Pablo acá. En el tópico de la sexualidad, que es el primero, temas como exigir consentimiento o luchar contra la objetificación de la mujer o luchar contra la trata de personas, cosas del estilo, que son cosas de sentido común, cosas que sí se tienen que hacer. Solo son cosas que uno tiene que hablar y uno tiene que luchar, porque hay hombres egoístas que quieren usar personas para su propio placer. Hay personas que dejan de ser personas, que pasan de personas con una historia y con sentimientos a simplemente elementos que me sirven mientras me satisfacen. Y si no me satisfacen, lo echo y lo dejo a un rincón y no quiero más tener nada que ver con esa persona. Una utilización, un egoísmo profundo. Además,
En la traducción, el aviso de Pablo en las palabras siguientes, palabras como pasión y deseo, que es lo que va a decir acá la traducción al castellano, va mucho más allá que el tema de la sexualidad. Acá en castellano a lo mejor tiene más esos tintes, pero en el original, en el griego antiguo que se usaban esas palabras tenían mucho más que ver con el descontrol de las emociones y las inclinaciones de nuestro corazón. Serían más o menos lo que es el antónimo, lo opuesto a las virtudes. Entonces, todo lo que uno debería evitar, según los propios filósofos antiguos, estaría resumido por palabras como esas. Entonces, son las emociones que cuando uno deja libre, también termina por usar a otros de alguna manera. Y no tiene que ser necesariamente en un sentido de una relación de pareja. Uno puede simplemente estar tan enojado que quiere encontrar un chivo expiatorio para su ira. Quiere encontrar a alguien que pueda usar para desechar toda su rabia. O un culpable por nuestra angustia. Eso pasa mucho hoy día. Un culpable no necesariamente una persona, pero puede ser un grupo. Mi vida es miserable porque existe ese tipo de persona. Es algo muy común y nosotros lo hacemos y por nuestro egoísmo objetificamos a personas. O del lado opuesto también puede ser, alguien que consideramos como el responsable por darnos alegría. Y si esa persona no actúa, yo no puedo ser feliz. Y es curioso que Pablo va a terminar ese listado con la avaricia. Parece que no pinta o no cuadra muy bien dentro de ese listado. Porque, sinceramente, creo que en la iglesia también, hoy día nosotros nos obsesionamos mucho con el tema ese de la sexualidad, pero en ese listado ese es simplemente un ejemplo más de egoísmo. Y si quieres el mayor ejemplo, porque claramente acá el enfoque está en la avaricia. La avaricia que, por supuesto, es no estar dispuesto a repartir nada con nadie. Es querer comerse todo el pastel. Es no ser generoso con lo que uno tiene para apoyar a los demás. Pero si combinamos la avaricia con todos esos temas más emocionales que tenemos antes descrito por el apóstol Pablo, también vamos a entender que la avaricia es no abrir mano de su bienestar por otros. No abrir mano de su confort por el bienestar de otras personas o por el bien de otras personas. Es no ceder para tener paz con otras personas. Y bueno, si nadie reparte nada y si todos quieren siempre tener la razón, el mundo se hace un lugar muy difícil. Y muchas veces es eso lo que vemos alrededor nuestro. Pero perciban algo. Contrario a la narrativa que tenemos en nuestra sociedad occidental, seguir nuestro corazón o dejar llevarnos por nuestras inclinaciones descontroladamente no es algo que pueda tener que ver solo con nosotros. No es algo que pueda tener que ver solo con uno, no es algo que no afecte a los demás. No existe algo como vivir una vida que no le dañe a los demás, no. Porque nuestro egoísmo afecta a las otras personas y de la misma manera el egoísmo de todos los demás nos afecta. Sea de una manera concreta y personal de alguien que te hizo algo malo, pero sea de una manera estructural, que el mundo se hace peor por tu maldad. Porque tú financias o tú apoyas a redes de cosas que aumentan la maldad del mundo con tus actitudes egoístas o con nuestras actitudes egoístas. Y son exactamente esas actitudes que muestran una necesidad de renovación, una necesidad de una nueva vida. Y por eso Pablo nos invita a hacer morir todas estas cosas. Y hasta aquí lo que estoy haciendo es simplemente una explicación sobre la lógica de lo que dice Pablo. Y creo que es fácil ver que lo que dice Pablo acá tiene bastante sentido común. Pero no creo que sea en ese punto que la gente supone y se equivoca. No creo que sea simplemente que la gente lea ese texto y diga, eso no tiene sentido. Creo que con buena voluntad uno puede llegar a la conclusión que sí, eso tiene sentido. Pero creo que el mayor equívoco es pensar que se debe hacer todas esas cosas por miedo, como una manera de intentar convencer a Dios a que no te castigue y que no te mande al infierno.
Y de hecho, es así que funcionan todas las religiones, ¿no? Uno sigue reglas, uno se esfuerza mucho como un tipo de trueque con la divinidad, como un tipo de trueque con Dios. Una manera de perfeccionarse para subir la escalera de espiritualidad y por tu esfuerzo alcanzar la salvación o el nirvana o como lo quieras llamar. Así que parece que Pablo acá simplemente nos está dando la versión cristiana de eso, ¿no? Él está diciendo el caso particular del cristianismo, cómo se sube esa escalera. Bueno, no hagas eso y vas a subir la escalera. ¿No es eso? Definitivamente no es eso. Definitivamente no es eso. Eso porque el cristianismo verdadero es basado en una noticia de algo buenísimo que ya se hizo y no en un listado de cosas que se debe hacer. De hecho, ese es literalmente el significado de la palabra evangelio. El evangelio es una buena noticia. La noticia de que Cristo ya hizo todo lo que necesitamos para ser aceptados por Dios y para recibir esa vida nueva y esa identidad de hijos amados. Y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más para garantizar nuestro estatus delante de Dios. Nosotros no tenemos que añadir nada ni cumplir nada para que Dios nos quiera. Y en ese sentido el cristianismo verdadero no es como ninguna religión, pues él admite que uno no puede subir y alcanzar a Dios por sus esfuerzos, así que la iniciativa de bajar a buscarnos es completamente suya, es completamente de Dios. Tanto que si miras con cuidado el texto, si miras el todo de ese texto, la llamada a hacer esas cosas no tiene una contrapartida. Ese texto no está diciendo, mira, obedece a esos puntos, si no ya lo vas a ver, Pórtate bien, si no ya lo vas a ver, si no vas a encontrar las consecuencias. No, todo lo contrario, ese texto basa la acción en algo que ya se ha hecho. El versículo 3.1 va a decir, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo. El 3.12 va a decir, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. El 3.13 va a decir, recuérdense que el Señor los perdonó a ustedes. ¿Ven la diferencia? No es hagan eso para ser resucitados a una nueva vida, o obedezcan para que Dios les haga su pueblo amado, o recuerden de cumplir para que Dios los perdone. No. Para ponerlos en términos mencionados antes, la acción no determina la identidad, sino que la identidad conlleva una acción. La acción no es la base para lo que Dios piensa sobre nosotros. No tenemos que hacer para que Dios nos acepte. Dios ya nos ha aceptado, en definitivo. Es decir, que la identidad de alguien que acepta ese regalo del amor de Dios en Cristo está garantizada por Dios y no por el desempeño de uno, y no por la capacidad de uno de ser coherente con esa nuestra nueva vida. Y a lo mejor te suene raro, porque ¿cómo que no tengo que hacer nada si ese texto claramente dice que tengo que hacer cosas? ¿Cómo me estás contando que yo no tengo que hacer nada si ese texto me está mandando a hacer cosas? Mira, yo no estoy diciendo que la vida cristiana no lleve a un cambio de acción. Sí que lo lleva, de hecho lo hace. Sin embargo, ese cambio no es una condición previa, es una consecuencia. No es algo que viene antes, sino después. Nosotros ya hemos recibido una nueva naturaleza y ya hemos recibido una nueva vida con Cristo. Entonces el cambio de actitud es simplemente ser coherente con lo que Dios ya te ha dado. Es simplemente ser coherente con lo que Dios ya te hizo ser. Eso porque estamos hablando de algo que es una cuestión de relación. Y no una cuestión de una negociación o de un trueque. No estamos intentando convencer a Dios que nos acepte, sino que en Cristo Él ya nos acepta. La imagen que Pablo va a usar en otras cartas que mandó es de filiación, es de sermos hijos. Y creo que esa imagen resume muy bien ese tema, porque un hijo no es más o menos hijo conforme se porta mejor o peor. Un hijo no es más hijo porque se porta bien, y un hijo que se porta malísimo no deja de ser hijo por eso. Mas, si el hijo conoce, si el hijo confía y si el hijo ama a su padre, él lo va a querer hacer feliz. No porque va a ser más hijo por eso, pero simplemente porque ama a su padre. Si un hijo confía en su padre y entiende que su padre quiere su bien, él va a querer obedecerlo porque sabe que su padre lo está haciendo para su bien. Y no porque él va a ser más hijo si obedece a su padre.
Si vemos la lógica de lo que Pablo está diciendo o viene diciendo en esa carta, eso queda clarísimo. Porque en el capítulo anterior, el capítulo 2, Pablo va a hablar en contra de la gente que impone reglas como manera de vencer a los malos deseos. Pablo va a decir, esas reglas que la gente quiere imponer a ustedes de no comer, no tocar, no hacerlo, no sirven para nada. No sirven para hacerlos más santos, como Jonathan nos ha mostrado la semana pasada. Ahora, en el texto de hoy es muy curiosa la manera que él expone cómo se da ese cambio de acción. ¿Cómo Pablo va a decir que uno cambia? ¿Cómo Pablo va a decir que uno es coherente con la manera con la identidad que uno ha recibido? Él va a decir, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más con Él. Lo que nos cambia no es un esfuerzo disciplinario intenso, sino conocer al Creador. No es cuestión de ser muy disciplinado, pero es una cuestión de relacionarse de manera adecuada. Conocer aquí no es simplemente adquirir informaciones de Dios, no es como tengo que hacerme un teólogo, aunque no haya nada de malo ser un teólogo, yo lo soy, sino que es el conocimiento de una relación. Es el conocimiento de cómo uno tiene entre un padre y su hijo, o cómo uno tiene en una pareja, de saber de las cosas por vivir juntos, de saber de las cosas por caminar juntos y por tener experiencia juntos. Escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que es la Biblia, hablar con Dios a través de tus palabras, que es la oración, y formar parte de lo que Dios hace en ese mundo a través de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ves que no es un listado exterior forzado? No es algo que uno tiene que, yo qué sé, aplastarse para conseguir hacerlo. No es una cuestión de una disciplina estricta o de una evaluación implacable del desempeño de uno. Si no va de eso. Es algo tan orgánico como tu propia naturaleza. Es ser quien tú ya eres en Cristo. Es algo tan natural como una relación con alguien que amas, como la relación con tu padre o un pariente muy cercano. Es tan lógico como querer ser como alguien a quien admiras, pero en ese caso en un nivel infinito. Y esa realidad pone a todos nosotros en el mismo nivel, y eso es maravilloso. Porque si la identidad es algo que no depende de nosotros directamente, si la identidad no es algo que nosotros podamos esforzarnos para adquirirla, y ella dicta cómo nosotros vamos a vivir naturalmente, tiene todo sentido que nadie se pueda jactar de obedecer algo. Nadie pueda jactarse de ser superior en la vida cristiana a otra persona. Es exactamente eso lo que vemos en el versículo 11. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si uno está o no circuncidado, si uno es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Por eso no existe nada más incoherente que un cristiano engreído. Probablemente siquiera es un cristiano si es engreído. Eso porque alguien que se cree mejor, porque exteriormente cumple reglas como manera de ganarse el cielo, no ha entendido qué es lo único que importa. Obedecer para conseguir algo es lo opuesto al Evangelio. El Evangelio es obedecer porque uno ya recibió algo que fue conquistado por Él. Y creerse mejor que alguien por haber aceptado un regalo no tiene el menor sentido. Pero eso es difícil en la vida cotidiana de la iglesia, porque exteriormente es lo mismo. Exteriormente la persona está obedeciendo, está haciendo las mismas cosas. Uno está esforzándose y trabajando en la iglesia, uno está ayudando a una persona en necesidad, pero lo que uno no ve es de qué postura del corazón viene esa cosa. Porque si uno hace todas esas cosas para conseguirse el favor de Dios, para conseguir que Dios lo mire y diga, bueno, sube, tú puedes, tú lo has conquistado. Si uno lo hace así, no es cristiano, aunque esté haciendo y obedeciendo todo ese listado.
Ahora, si la persona lo hace porque simplemente entiende que Dios ya lo hizo y dice, mira, Dios fue tan bueno conmigo, lo mínimo que puedo hacer es intentar ser coherente con lo que Él me ha dado. Es totalmente distinto, a pesar que externamente sea lo mismo. Delante de la cruz de Cristo somos todos iguales. Nadie es superior, no hay un ranking, no hay algo como un clero más cercano a Dios, no existe algo como un creyente profesional que ya haya alcanzado la meta. Lo que importa es Cristo. El Cristo que nos ha dado el regalo de una vida nueva. El Cristo que nos ha hecho hijos amados a pesar de nuestra incoherencia. El Cristo que ha unido a todos que aceptan ese regalo tan íntimamente como partes de un mismo cuerpo. Y eso nos lleva al último punto de ese texto, que es el tema de la comunidad. La identidad que uno recibe de Cristo es compartida. Él vive en nosotros, no en mí, como Pablo ha dicho. Y por eso, de la misma forma que no existe un egoísmo que sea completamente individual, todo egoísmo afecta a otras personas y a la sociedad, tampoco existe una espiritualidad que sea individual. La vida cristiana se vive en comunidad, siempre. Y esa comunidad es la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos vivir en esa comunidad? Pablo nos dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que lo ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Escuchando esa descripción de lo que es la iglesia, me voy a meter acá en un tema que es sensible, porque sinceramente la iglesia a lo largo de la historia, e incluso hoy día, parece estar lejísimo de reflejar esas cosas que Pablo dice en ese texto. La iglesia a través de la historia ha hecho muchas cosas que parecen ser lo opuesto a lo que Pablo está diciendo en esos versículos. Las divisiones que tenemos entre los romanos, los ortodoxos y los protestantes, o la intolerancia extremada uno con otros, la falta de paz y mismo la promoción de guerras en tantos momentos de la historia, la falta de amor visible, la falta de amor a otros, la falta de paz. Sí, eso todo forma parte de la historia de la iglesia. Pero no quiero que nos perdamos en una abstracción de lo que es la iglesia como algo histórico, impersonal, una institución que uno tiene en un libro adelante suyo. El tema aquí es exactamente lo que es personal y lo que es cercano. Porque Pablo acá no está hablando del concepto de iglesia, él está hablando con personas en concreto. Él está hablando con personas que se reunían en un lugar en concreto, en una ciudad llamada Colosas. Algo que estamos empezando a desarrollar en ese lugar. Sería como recibir una carta a esas personas que estamos acá. Gente con nombres, gente con fases, gente con historias. Gente como tú y yo que lucha para vivir de manera coherente con su identidad y que necesita ayuda para ver sus puntos ciegos. Porque muchas veces siquiera nos enteramos de que estamos viviendo de una manera que no es coherente. Gente que necesita ayuda para salir de bucles emocionales y salir de tendencias de pensamientos que muchas veces nos atrapan y nos hacen vivir de manera incoherente con esa identidad. Decir que yo debo perdonar es algo que es muy fácil, pero decir que yo debo perdonarte es algo muy distinto. El concepto de perdón como una abstracción es algo positivo, pero cuando alguien me falla y tengo que perdonar a una persona en concreto, eso es muy distinto. Decir que debo elegir la paz, y la paz es importante, y todos queremos la paz, sí, es importante, claro. Pero cuando hay alguien que te enfada, hay alguien discutiendo contigo, elegir la paz es otra cosa. Elegir la paz con una persona es distinto del concepto de paz. Cuando le ponemos cara al abstracto, cuando el conflicto es real, cuando el amor es un hecho y no simplemente una frase bonita que se escucha bien a todos los oídos, entonces podemos empezar a entender lo que Pablo está diciendo acá. Él no está hablando de los conceptos, él está hablando de la práctica, él está hablando de la iglesia en concreto.
Y todos tenemos la experiencia de vivir en comunidad, en alguna comunidad, sea en familia, sea con amigos, sea con colegas de trabajo, y es prácticamente utópico vivir todo eso, lo que Pablo dice acá. Pero quiero que vean que esa comunidad a la que Pablo habla no es una comunidad como cualquier otra, es una comunidad de personas que recibieron una nueva identidad, el regalo de una nueva vida, una identidad que les pone a todos en el mismo nivel, en la que no hay nadie superior al otro, en la que todos son hijos amados de un Dios pródigo. Una identidad que les lleva naturalmente a querer vivir de otra forma, una identidad que conduce a una manera de actuar. Y es esa experiencia compartida de esa realidad que genera la iglesia, con caras, con historias, con dones, con limitaciones. Es esa identidad compartida y esa lucha por ser coherente con esa identidad en conjunto que genera lo que es la iglesia. Ahora imagínense si un grupo de personas empieza a reflejar eso lo que el texto dice. Si la gente empieza a realmente mostrar amor, comprensión, paz, con gente que no tiene nada que ver uno con el otro. Si una comunidad encuentra razones de gratitud por cosas que en general lo damos por sentado, creo que de hecho ahí el concepto de iglesia como cuerpo de Cristo empieza a cobrar sentido. Y es a eso que somos llamados. Es a eso que somos llamados. Fíjense, Pablo va a terminar ese texto diciendo que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos, cánticos espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios el Padre por medio de Él. El mensaje de Cristo, no el mío. La sabiduría que Él da, no la mía. Músicas que fluyen de un corazón agradecido por lo que Dios hizo, no por lo que yo pueda hacer. Y si llego a hacer algo, lo hago porque Cristo me ha cambiado. Esa conciencia, no hay espacio para creerme mejor que los demás. No hay espacio para el egoísmo y la búsqueda de mi bien por encima de los demás. No porque Dios me quiera más después de eso, sino porque Él ya me quiere, a pesar de que yo aún no he llegado ni cerca de ser eso. Y lo que quiero que quede muy claro esa mañana es que todo eso está disponible. Todo eso está a la disposición de todo aquel que cree en Jesús, al que se arrepiente de intentar definir su identidad por sus manos y sus fuerzas, de intentar crear una moralidad de sus deseos egoístas, al que acepta que nunca podrá ser perfecto, pero que Cristo sí lo ha sido por él, al que confiesa que Cristo es Dios y no uno mismo. Eso es todo, eso es todo. Creer, arrepentirse y confesar. Eso es todo. Lo demás fluye de esa nueva vida, de esa nueva identidad. Una manera de actuar, una capacidad de hacer morir lo que te está matando. Una comunidad de gente imperfecta como tú, que muchas veces es incoherente, como tú y yo, mas que confía en la riqueza de ese mensaje para cada día ser más parecidos a nuestro Creador. Y eso está disponible para todo aquel que confiesa. Que esa mañana salgas seguro de eso. Si nunca te habías enterado de eso, te invito a que después de esa reunión hable con nosotros, porque todos somos iguales, todos estamos en el mismo nivel, todos somos necesitados de la misma gracia, y esa gracia está disponible. Baja tu frente, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor, por nosotros a pesar de nosotros. Muchas gracias porque nos hablas a través de tu palabra, pero no nos abrumas a través de cosas que no podemos hacer. Gracias porque no nos dejas solos, porque no solamente estás con nosotros, pero nos acercas a otras personas para que luchemos juntos por esa coherencia, para que luchemos juntos para vivir vidas dignas de la llamada que tú nos hiciste, Señor. Yo te pido que tú edifiques esa iglesia,
que tú cambies corazones, que tú nos llenes con tu Espíritu, Señor. Que tú hagas tu nombre glorificado en esa comunidad, hoy y por todo el tiempo que duremos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.